Buenas tardes, jóvenes. Primeramente les agradezco la atención que han tenido sobre mí. Digo, hay gente que me ha estado mandando saludos de que me recupere. Digo, desgraciadamente es una enfermedad que es un virus nuevo. No se conoce las repercusiones en uno, ¿no? Es decir, el organismo de uno, pues, pues desconoce uno muchas cosas. Ustedes ven que la garganta anda uno malo. Ayer fui con la doctora y me decía que pues voy a tardar 3 meses así. Digo que es desgraciadamente que le duelen los huesos, le duelen lo otro y aquello, ¿no? Pero digo, gracias a Dios que pues que la salvé, digo, porque la edad que tengo pues son 66 años. Entonces casi toda la gente de esta edad pues es muy difícil que se salve, joven. Ya después de la edad de esta es muy complicado salir del hospital. Por eso hoy les pido a ustedes que pues, se cuiden ustedes, digo, porque cuiden a su mamá, cuiden a su papá, cuiden a los abuelos, digo, porque los contagios están donde quiera. No sabe uno dónde se contagió, es decir, yo desconozco dónde me contagié. Tanto cuidado, lavarme las manos. Les juro que me lavo las manos cerca de 40, 50 veces al día. Para agarrar una cosa y me lavo las manos, todo con grandes cuidados, pero desgraciadamente no sabe uno dónde está el virus. Digo, no lo desconozco, dónde me contagié. Entonces, les agradezco, jóvenes. Miren, pues uno tenía esperanzas de que en abril nos íbamos a ver en las escuelas, pero desgraciadamente esto, jóvenes, la veo yo así como la estamos viendo, muy complicado. Es muy difícil. Se habla que a partir del día 15 van a vacunar a los adultos mayores, van a vacunar esto, pero pues nomás se habla. Esperamos que de veras sea realidad. Y luego, complicado, la prepa tiene 3,000 alumnos. Se habla de que solamente van a ir un día o 2 días los jóvenes, entonces va a estar muy complicado. Entonces, yo tenía esperanzas de que esto ya iba a finalizar y que la vacuna que se nos va a poner es un ensayo. Es decir, son experimentos, no saben si nos va a dar resultado o no. Es decir, desgraciadamente no hay una vacuna que digan, de veras va a curar. No lo hay, jóvenes. Digo, pues digo, desgraciadamente así está la ciencia, no se ha podido avanzar. Entonces, de aquí a 4 o 5 años posiblemente se hable de que la vacuna de veras resultó o no resultó. Es decir, siguen en investigaciones todavía los científicos. Pero pues digo, vamos a hacer lo máximo esfuerzo, jóvenes. Yo lo entiendo, digo, desgraciadamente ustedes pues son los afectados, digo, porque no es lo mismo dar clase en un salón de clases que dar clase así por línea. Es un problemón, digo, pues, pero yo lo entiendo. Digo, yo tengo una niña, les digo, en primer año, igual que ustedes, y digo, lo veo difícil, pues no es lo mismo. Digo, hay muchos distractores y todo. Por eso es de que yo les grabo la clase para que ustedes en los momentos que tengan tiempo, pues puedan revisar el video y puedan hacer sus trabajos, hacer sus tareas, ¿no? Entonces yo espero que me entiendan y lo comprendan a uno. Digo, uno trata de hacer su mejor esfuerzo. Miren, en la última vez que nos vimos, este, vimos 5 incisos, alcanzamos a ver hasta los aztecas. Hoy estaríamos dando varios incisos. Hoy estaríamos viendo el inciso 6, que es el encuentro de dos mundos. Y la otra ventaja de ustedes es que yo les mandé las notas, y si tienen apuntes, pues ustedes pueden ir leyendo y pues digo, de manera autónoma tienen que ir leyendo y pues ir aprendiendo. Miren, el encuentro de dos mundos, hace años se nos hablaba del descubrimiento de América. Hoy ya no se habla de descubrimiento de América, hoy se habla de encuentro de dos mundos, es decir, dos mundos distintos, Europa y América. Entonces, vamos a ver los viajes de exploración que hubo para descubrir nuestro continente. Hay científicos que hablan que en el año 900 después de Cristo al año 1000 hubo ya asentamientos de gente de Europa aquí en el continente americano. Se habla que los vikingos
llegaron a habitar la costa este de Norteamérica, entonces ellos dicen somos los descubridores de América. Después vamos a tener de que en 1492, pues digo, se nos habla que Cristóbal Colón descubre América. Cristóbal Colón realizó 4 viajes, de 1492 a 1504. Realizó 4 viajes y en esos viajes pues descubrió lo que es Santo Domingo, lo que es Cuba y lo que es Haití, recorrió todas las Antillas y recorrió parte de las costas de Venezuela. Es decir, en esos 4 viajes Colón realiza esos viajes. Desgraciadamente Colón muere sin saber que había descubierto un nuevo continente, ¿no? Él creía que había llegado a las Indias occidentales. Después tenemos que en 1497 hay un inglés llamado Juan Cabot que también recorre las costas de Norteamérica. Después tenemos en 1499 a 1501 que hay un viaje de Américo Vespucio que va a recorrer todas las costas de América del Sur. Él se considera que él sí ya empieza a explicar que es un nuevo continente y por eso es que América pues lleva su nombre, ¿no? De Américo Vespucio. Después en 1500 hay otro viajante que se llama Pedro Alvarado Cabral y él recorre las costas de Brasil. Y ya tenemos, después de esto, tenemos ya el descubrimiento de México. En 1517, estando en Cuba, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, comisiona a Francisco Hernández de Córdoba para que realice descubrimientos de tierras nuevas. Entonces él sale de Cuba en 1517 y llega y recorre todas las costas de Yucatán. Entonces él regresa a Cuba y le explica al gobernador que había nuevas tierras. Ante esa situación, Diego de Velázquez hace un nuevo viaje, comisiona a otra gente en el año siguiente, 1518, comisiona a Juan de Grijalva para que venga a hacer otra vez un recorrido de todas estas costas y él recorre todas las costas de México, ¿no? Más o menos todo lo que es el Golfo de México. En 1519 ya el Diego Velázquez, sabiendo que había nuevas tierras aquí, comisiona a Hernán Cortés para que venga y conquiste este territorio. Pero Hernán Cortés, como era una gente ambiciosa, se da cuenta Diego de Velázquez de que él lo va a traicionar, Hernán Cortés, y trata de tomarlo prisionero antes de que realice el viaje, pero Hernán Cortés, pues sabiendo que lo van a tomar prisionero, pues sale de Cuba huyendo y él llega a las costas de México. ¿Cuántos españoles eran, jóvenes? Eran cerca de 500 gentes, no eran más españoles que 500 gentes. Aquí en México había cerca de 11 millones. Eso lo vimos en Historia 1, ¿se acuerdan que dijimos? De acuerdo a las armas, de acuerdo al asombro, de acuerdo a la religión, pues esto les va a permitir dominar toda esta región. Y además las alianzas, es decir, Hernán Cortés tuvo la ventaja de que contó con 2 intérpretes, Jerónimo de Aguilar y la Malinche, que le van a permitir pues comenzar a hacer las alianzas con los pueblos. ¿Qué es lo que van a hacer en este resumen, jóvenes? A mí me interesa que ustedes conozcan las causas económicas, políticas, sociales y culturales que van a provocar el descubrimiento de un nuevo continente. Entonces, en este resumen, ustedes van a poner como primer inciso que en 1453 el pueblo turco toma al imperio romano de Oriente. Este imperio de Oriente, acuérdense que ustedes había 2 imperios, el romano y el imperio romano, con su capital en Roma de Occidente, y el imperio romano de Oriente con su capital en Constantinopla. Entonces, en el año 1453 los turcos toman Constantinopla y esto provoca que gente de Europa no pueda pasar a
hacia Asia a comprar productos asiáticos, ¿sí? Entonces hay un tapón, es decir, colocan un tapón y esto no va a permitir que la gente de Europa pues pueda pasar allí y esto va a provocar que la gente de Europa pues comience a ver una nueva ruta para llegar hasta, hasta el continente asiático. En el inciso 2, ustedes van a notar que en 1492 va a haber un suceso de suma importancia histórica en España. Va a haber un suceso en la cual va a haber un casamiento entre dos reyes de España. España estaba dividido en tres reinos y estos reinos va a ser el de Castilla con Isabel y este se va a casar con Fernando de Aragón. Ante esta situación les va a permitir que este matrimonio les va a permitir a ellos conquistar la otra parte de España que estaba en manos de los árabes, que era la parte de Granada. Entonces, este fenómeno es de suma importancia en España. Como inciso 3, ustedes van a notar que, que antes de, pues, Cristóbal Colón va a haber un viajero, ¿sí? Va a haber una gente que se lance a los viajes que se llama Marco Polo y este Marco Polo empieza a narrar de que hay 13,000 islas llenas de montañas de oro y plata y entonces ellos se van a motivar, es decir, la gente va a oír que hay 13,000 islas y los va a motivar para que ellos digan, oye, vamos a descubrir un nuevo continente ya que tiene montañas de oro. Y entonces los marinos pues ya no van a tener miedo. Acuérdense que los maestros de primaria y secundaria les explicaban que los marinos tenían miedo, creían que la tierra era plana y que hasta los barcos salían de España y que hasta donde se perdían de vista ya caían a la boca del infierno. Entonces esta situación va a ser superada cuando Marco Polo comience a explicar que hay 13,000 islas llenas de oro. Entonces la ambición les va a permitir superar eso. En el inciso 4, ustedes anotarían que la gente de Europa lo que va a buscar son las especies. ¿Cuáles especies? El comino, el clavo, la canela. En ese tiempo era muy valioso estas especies porque les permitía conservar las carnes en Europa. Como no había refrigeradores, pues tenían que usar estos, ¿sí? La pimienta, el comino, el clavo. Entonces, una bolsa de comino valía la vida de un hombre, entonces era valiosísimo ir al mercado de las especies, se requería pues ir a traer especies. En el inciso 5, ustedes anotarían que la gente de Europa, acuérdense que en Europa ya se comienza a desarrollar todo lo que va a ser un sistema nuevo, un sistema comercial que va a ser el capitalismo. Entonces, ante esa situación, los pueblos de Europa comienzan a ir produciendo productos, pero no tienen dónde venderlos en Europa. Y entonces ellos van a tratar de buscar nuevos mercados donde colocar sus productos. En el inciso 5, ustedes anotarían que la gente de Europa va a buscar el oro y la plata. ¿Por qué oro y la plata? Porque esto les iba a permitir a ellos desarrollar al sistema capitalista en Europa. En la número 6, perdón, en la 7, vamos a notar finalmente de que Portugal realizó viajes de exploración. Acuérdense que él va a tener el Brasil, va a conquistar Brasil. Y España, pues, domina casi toda América. Ante esa situación, al ver un pleito entre España y Portugal para dividirse el continente, va a intervenir un papa, el Papa Alejandro VI, y el cual va a trazar la línea alejandrina, ¿sí? Y va a firmar un tratado que se llama de Tordesillas. Entonces, esto es el resumen que ustedes van a hacer en este inciso, ¿no? De lo que me interesa, no tanto de que ustedes anoten quién fue el descubridor y todo, ¿no? Me trata de que ustedes entiendan que hubo causas económicas, políticas, sociales y culturales que van a provocar
el descubrimiento de aquí del nuevo continente. En el número 6, en el número 6 vamos a ver cómo se encontraba España. Déjenme. En el número 6, perdón, en el inciso 7, ustedes van a notar ahí, ¿sí? El título es España en el contexto europeo a fines del siglo XV. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo estaba España en Europa. Es decir, cómo estaban los españoles. ¿Sí? ¿Por qué si España, van ustedes a decir, por qué si España tenía la riqueza, tenía el oro, tenía todo, por qué España no desarrolló un buen sistema económico? ¿Por qué siguió atrasado económicamente? ¿Sí? Aquí vamos a ver las causas. Entonces ustedes van a hacer un resumen aquí de ver cómo estaba España. Me interesa que en el primer inciso ustedes anoten que España estaba dividido en en tres reinos. El de Castilla, ¿sí? Isabel era la reina. Fernando, el rey de Aragón, y Granada, que estaba en manos de los árabes. Entonces España, cuando conquista 1492, descubre América, España no era una nación, España estaba dividido en reinos. Y entonces hay un casamiento entre Fernando y Aragón para poder recuperar España. Y esto les va a permitir, este casamiento les va a permitir derrotar a los árabes, los van a correr de España, y ahora sí España va a estar dominado por los españoles. En un segundo inciso, ustedes van a notar que en España el sistema económico, el régimen económico dominante era el feudalismo. ¿Sí? El feudalismo era un régimen económico en la cual la nobleza y la iglesia tenían el poder económico, es decir, ellos los que dominaban. ¿Sí? Toda la nobleza española, la iglesia católica, ¿sí? Tenían el dominio y esto va a provocar de que los comerciantes, los industriales españoles, pues no se desarrollen porque la iglesia y la nobleza piensa que primero está salvar el alma, no la riqueza. Y entonces esto va a perjudicar a España, ¿no? Entonces España va a seguir siendo va a seguir teniendo un régimen feudalista, mientras el resto de Europa, Holanda, Inglaterra, Francia, van a comenzar a desarrollar un nuevo sistema llamado capitalismo. En el inciso 3, ustedes van a notar que todos los productos, ¿sí? Los productos que circulaban en España no eran españoles, ¿sí? Eran de Europa. Los españoles tenían que comprar, ¿sí? Los productos a Europa, es decir, no, los españoles era gente que no trabajaba, jóvenes, ¿no? Es decir, era un pueblo que no estaba acostumbrado a trabajar, no eran trabajadores, ¿sí? Entonces, ante esa situación, todos los productos venían de España. En el inciso 4, ustedes van a notar que los españoles, al expulsar a los árabes, ¿sí? La economía española va a decaer. ¿Por qué va a decaer? ¿Sí? Porque la gente árabe eran los productores, era la gente que trabajaba, ¿sí? Era la gente que producía riqueza, ¿sí? Era gente que, pues, a ellos sí les interesaba desarrollar una economía y eran los trabajadores. Entonces, cuando España corre a los árabes, pues España se queda sin trabajadores y ahora quién va a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues todo el mundo le interesa pues ser noble. En el número 5, ustedes van a notar que en España va a haber una corriente económica que va a dominar, que se llama mercantilismo. El mercantilismo consiste en que los españoles, el rey de España, la gente en España pensaba que un pueblo era rico cuando acumulaba el oro, es decir, todo el oro y la plata no había que gastarla. Entonces, todo el oro que llegaba de América, la plata, España pensaba que guardándola, ¿sí? Guardándola, no invirtiendo esa riqueza, y esto era ser rico.
Y esta corriente se llama corriente mercantilista. Cuando ustedes llevan un curso de economía, van a ver que va a haber tres corrientes, ¿no? ¿Sí? Va a haber tres corrientes que unos piensan que la agricultura va a ser, los fisiócratas piensan que la agricultura va a ser la riqueza, que va a producir la riqueza, y otros van a pensar, como Adam Smith en Inglaterra, que el libre comercio es la que va a producir la riqueza. En España no. En España llegaba el oro, ¿sí? No se invertía, ¿sí? No lo guardaban, y además con esa riqueza España compraba productos a Europa, ¿sí? La gente, hay un libro de historia que se llama Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, en la cual nos dice que España tenía la vaca, pero no se tomaba la leche, es decir, España todo el oro, toda la plata, pues la utilizaba para comprar productos, entonces no para invertir ahí, ¿sí? Ustedes, digo, pues cuando veamos la economía española, también vamos a ver de que hagan de cuenta aquí en América, los españoles venían, se hacían ricos, llevaban su riqueza a España, pero allá no le invertían, lo que hacían era comprar un título de nobleza y ante esa situación el gobierno les pagaba dinero, entonces los españoles no eran trabajadores, joven. Lo que pasó aquí, llegaron los españoles, pero no desarrollaron la agricultura, no se dedicaban a la minería, no se desarrollaba nada, ¿sí? Lo único que hacían era utilizar a la gente indígena que se pusiera a trabajar, pero ellos no trabajaban, ¿sí? Si ellos hubieran sido trabajadores, pues hoy estaríamos como en Estados Unidos, ¿sí? Así una economía tan fuerte, pero desgraciadamente nos tocó un pueblo con un feudalismo, con un atraso económico y eso nos vino a afectar a nosotros. Entonces, esos serían los incisos que ustedes van a notar ahí y pasaríamos a ver el inciso 8, en la cual, vamos a ver, la conquista de México, ¿sí? Vamos a ver, que va a haber una conquista espiritual y una conquista material. Entonces, primeramente, aquí en este resumen que van a hacer sobre la conquista de México, pues digo, ya vimos, ustedes anotarían como primer inciso que en 1517, pues, Francisco Hernández de Córdoba, pues, realiza el primer viaje, ¿sí? Realiza el primer viaje para descubrir México, comisionado por Diego de Velázquez. En un segundo inciso, pues pondrían que Juan de Grijalva realiza un segundo viaje en la cual descubre las costas del Golfo de México, ¿no? Y después pondrían en 1519. En 1519, Hernán Cortés viene con la idea de conquistar nuestro país. Hernán Cortés, al llegar a México, va a tener la ventaja que les decía que va a tener dos intérpretes, Jerónimo de Aguilar y la Malinche. Estos van a interpretar, van a hablar como hablaban en varios idiomas, van a hablar con la gente indígena, le van a hablar a los pueblos de que se unan con los españoles con una promesa de que España, al dominar a los aztecas, no les iba a cobrar tributo. En esos años, los aztecas dominaban casi la mayoría de México, eran dominadores, solamente no dominaban lo que era la parte de los tarascos y parte de Yucatán, pero para allá todos los pueblos estaban dominados por los aztecas, estos pueblos dominados pagaban un tributo, entonces estos pueblos odiaban a los aztecas, entonces cuando viene Hernán Cortés, pues aprovecha todo esto para hacer una alianza con ellos, ¿sí? En el siguiente inciso, ustedes van a decir, cómo se va a quitar, hagan de cuenta cuando Diego de Velázquez ve que lo traiciona Hernán Cortés al venir a conquistar a México sin sus órdenes, Hernán Cortés, Diego de Velázquez va a mandar a un español llamado Pánfilo de Narváez, lo va a mandar a México para que tome prisionero a Hernán Cortés. Desgraciadamente esto no sucede, derrotan las fuerzas de Hernán Cortés, derrotan a Pánfilo de Narváez y ya van a convencer al resto el resto de los españoles que quedaba, los va a invitar Hernán Cortés que se suman a la conquista de México. Ya les digo, eran 500.
y los mexicanos éramos 11 millones. Entonces, para poder derrotar al imperio, a derrotar a los mexicanos, pues Hernán Cortés tuvo que hacer alianzas con los pueblos, ¿sí? Y esto les va a permitir, pues, dominar al pueblo azteca. Entonces, en el siguiente inciso, ustedes anotarían que para quitarse Hernán Cortés a Diego de Velázquez, para quitárselo de que lo esté ordenando y mandando, lo que va a hacer Hernán Cortés es mejor negociar con el rey de España. Y para hacer esto, las leyes españolas hablaban de que si alguien creaba un ayuntamiento, esto les iba a permitir tener una autonomía. Entonces Hernán Cortés, cuando llega a Veracruz, Hernán Cortés lo que va a hacer es crear el primer ayuntamiento en México. Y este ayuntamiento es la Villa Rica de Veracruz. Después tenemos que en el siguiente inciso, ustedes anotarían que en agosto de 1519, Hernán Cortés marcha a Tenochtitlan para conquistar Tenochtitlan. Y que el rey azteca, Moctezuma II, en vez de luchar en contra de ellos, lo que va a hacer es mandarles regalos, ¿sí? Les va a mandar regalos, pero les mandaba regalos de oro y plata. Entonces, al ver toda esta riqueza, Hernán Cortés, pues digo, en vez de decir me voy a retirar, pues digo, la ambición lo va a hacer seguir avanzando, ¿sí? Le va a seguir a ir avanzando a la Ciudad de México, ¿sí? Ante la ambición del oro y la plata. Los españoles, al llegar al Valle de México, llegar a Tenochtitlan, les va a dar una habitación Moctezuma, los va a ubicar en el Templo Mayor. Ahí en el Templo Mayor van a estar los españoles, pero al ver que va a haber un disgusto de los aztecas, digo, el pueblo se empieza a disgustar que pues, estaban habitando los españoles, y al ver este temor, Pedro de Alvarado lo que va a hacer es una matanza, ¿sí? Va a matar a los nobles, va a matar a los sacerdotes, y entonces va a ser una matanza ahí en el Templo Mayor, y ante esa situación el pueblo azteca pues se va a rebelar, y los va a perseguir, los va a ir persiguiendo, ¿sí? Hasta ellos van a tener que salir huyendo de Tenochtitlan, y van a matar a varios españoles, y este suceso pues se conoce como la Noche Triste. Ante la situación de que Moctezuma II pues había traicionado al pueblo azteca, pues es desplazado, y los aztecas ponen como emperador a Cuitláhuac para que pues haga la defensa del pueblo azteca. Desgraciadamente pocos días duró Cuitláhuac porque pues fue contagiado por la viruela que habían traído los españoles. Ante esa situación, pues colocan los aztecas, ponen a Cuauhtémoc. Con las alianzas de Texcoco, de Zempoala, los de Zempoala, Hernán Cortés va a rodear todo lo que es el Tenochtitlan, estaba en un lago, lo va a rodear, y ante esa situación, pues los va a comenzar a atacar, y los aztecas van a ser derrotados. Son derrotados, y la conquista de México, pues digo, se va a realizar el 13 de agosto de 1521. ¿Sí? A los pueblos como Texcoco, Tlaxcala, Zempoala, estos pueblos aliados de Hernán Cortés, pues Hernán Cortés los va a premiar, les va a dar tierra, les va a dar hombres como esclavos para que empiecen a trabajar. Y a sus soldados españoles, pues les va a dar pues varios hombres, varias tierras y el reparto de la riqueza. Entonces, ahí sería el resumen, ¿no? Y entonces, también va a haber una conquista espiritual, digo, si ustedes lo quieren agregar ahí en ese resumen. Primero ustedes van a decir, cómo España va a ser el encargado de evangelizar a los españoles, ¿no? Perdón, a los indígenas. Entonces España, por poder
tener el poder de evangelizar al pueblo, a los pueblos aquí en América, pues va a conseguir del Papa el patronato real. Entonces el patronato real era un poder que le daba el Papa a los españoles, pues para que ellos pudieran evangelizar a los pueblos, para evangelizar a los pueblos indígenas. La evangelización, pues primeramente se va a realizar con la conquista militar. Al conquistar la conquista militar, esto les va a permitir a los frailes, a los sacerdotes, pues extender la evangelización. Después, los españoles, para poder evangelizar, van a repartir las tierras a los españoles y les van a repartir indígenas. Y ese reparto pues, se llama encomienda. ¿Sí? La encomienda consiste en que el español recibe tierras indígenas y con el encargo de que va a evangelizar a los indígenas. ¿Cómo se realizó la evangelización? La evangelización se realizó a través de cantos y a través del teatro. Así se transmitió a través de cantos y el teatro y empezaron a desarrollar los españoles para poder evangelizar. ¿Cómo se realiza la evangelización? Pueblo por pueblo. Y finalmente, ¿quiénes son los que van a evangelizar? ¿Sí? Aquí en México va a haber 3 órdenes religiosas que van a ser encargadas de evangelizar a los pueblos, que son los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Y ahí estaríamos viendo lo que es la conquista de México. ¿Sí? Digo, vamos muy a prisa, digo, porque a mí me interesa hoy sí, pues ver lo actual, no nos vamos a quedar en el otro semestre como nos quedamos. ¿Sí? Y de ahí ya pasaríamos a ver lo que es la colonia, el virreinato en la Nueva España. Estaríamos viendo lo que es el virreinato. ¿Se acuerdan ustedes que en el primer semestre va a haber muchas, ya hay cosas que ya vimos, ¿sí? Que ya nomás se trata de recordar. Hagan de cuenta, ustedes van a decir, oye, está repitiendo lo mismo que repitió en el semestre anterior. Estaríamos viendo el inciso 1.9, ¿sí? El inciso 9 es la organización política en la Nueva España, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que vimos de que los españoles para poder dominar aquí trajeron formas de gobierno españolas con formas de gobierno indígenas, es decir, que hicieron una combinación para poder dominar este territorio? Entonces vamos a encontrar a las autoridades, ¿sí? ¿Quién va a ser la primera autoridad aquí en América? ¿Quién va a ser la primera autoridad? Esa primera autoridad pues recibe el nombre del rey. El rey es la máxima autoridad, es el que nombra virreyes para que vengan a América a gobernar, es el encargado de pues poner en orden toda esta situación de la situación económica, política y cultural y religiosa, ¿no? Entonces ellos son la máxima autoridad. Y después tenemos que después del rey seguía el Consejo de Indias. El Consejo de Indias eran asesores del rey, ¿sí? Ellos le aconsejaban al rey sobre la política económica, sobre la política social, sobre cómo poner orden, ¿sí? Entonces ellos eran sus asesores del rey y ese se llama el Consejo de Indias. Digo, esto ya lo vimos, digo, ustedes no van a tener ningún problema. Después estaría la casa de contratación. En aquellos años, si un comerciante quería realizar comercio con América, pues tenía que ir a Sevilla para que ellos le dieran un permiso para poder traer productos aquí en América. Entonces los encargados de controlar el comercio de Europa, de España con América, pues era la casa de contratación. Ahí tenían que ir los comerciantes a firmar tratados para poderles dar permiso que vinieran a traer productos a América.
Después tenemos el virrey. El virrey, pues era el rey, mandaba al virrey, era su representante en estas tierras, ¿no? Entonces lo representaba el virrey, duraba un cierto periodo. Después el rey, pues nombraba otro virrey, es decir, no eran cargos de por vida. Entonces, el virrey, pues se encargaba de cuidar, ¿sí? El orden, cuidar que se aplicara la cosa jurídica, que se encargaba de que hubiera pago de rentas, de tributos y todo, ¿no? Entonces era un organizador de aquí en la tierra de la Nueva España. Después del rey seguía la Real Audiencia. La Real Audiencia era un aparato que le cuidaba las manos al virrey. Si el virrey estaba cometiendo algunos males, este organismo, la Real Audiencia, se encargaba de corregir la situación, es decir, le ponía un alto al virrey, ¿no? ¿Sí? Entonces era este aparato, la Real Audiencia. Después teníamos a los alcaldes mayores, ¿sí? Los alcaldes mayores, hagan de cuenta, estaban en las principales ciudades, ¿sí? En las principales ciudades. Aquí en Guerrero, acuérdense ustedes que hubo 5 alcaldías mayores. Entonces aquí en Acapulco, Tasco, Iguala, Chilapa, ¿sí? Hubo Zacatula, hubo alcaldías mayores. Entonces el alcalde mayor era el que cuidaba que se construyeran caminos, que se diera la evangelización y que ordenaba que se cobraran los tributos, ¿sí? Ese era el trabajo que tenía un alcalde mayor. Debajo del alcalde mayor estaban los corregidores. Los corregidores eran gente que estaba encargada de las ciudades ya más pequeñas, ¿sí? Aquí en Guerrero hubo 17 corregimientos. Todos esos corregidores tenían el encargo de cuidar el orden. Era gente que cuidaba que los encomenderos no cometieran males sobre el pueblo indígena. Además, eran los encargados de cobrar un tributo, ¿sí? Esto es en repetición de lo que estuvimos viendo en el otro semestre, ¿no? Entonces yo espero que no haya ningún problema. Después volvemos a repetir lo que vimos en el otro semestre. Estaríamos viendo el 1.10, que sería el trabajo indígena en la economía novohispana. Primeramente vamos a ver que la primera forma de trabajo indígena fue la esclavitud, ¿sí? Les decía a ustedes que cuando llegaron los españoles había 11 millones de indígenas. Desgraciadamente, los españoles abusaron de los indígenas, los ponían a trabajar trabajos muy fuertes, los ponían a trabajar en minas, además les daban una alimentación pésima, no los cuidaban, los alimentos que recibía el indígena pues eran 1 kilo o 2 kilos de masa cruda con agua, ¿sí? Y esa alimentación pues no estaban acostumbrados los indígenas y esto va a provocar que la población vaya disminuyendo, ¿sí? Para 1580 más o menos, la población de 11 millones, solamente quedaban 2 millones, 2.5 millones de indígenas. Entonces, ante esa situación, la corona española, al ver que la población indígena se estaba terminando, se iba a terminar, entonces la corona española comenzó a determinar que había que cuidar a los indígenas. Ante esa situación, ya en 1548 comienza a ver la manera de ir prohibiendo la esclavitud. Entonces prohíben la esclavitud, ¿sí? Entonces ante esa situación los españoles pues van a ver la manera de cómo aprovechar la mano indígena. La siguiente forma de trabajo indígena es la encomienda. Les decía a ustedes, los españoles conquistadores se repartió el oro, ¿sí? Pero no quedaron satisfechos con el reparto del oro. Ante esa situación, Hernán Cortés pues tuvo que repartir indígenas, tuvo que repartir tierras. Entonces le decían al español, oye, aquí tienes tierras, tienes indígenas, ponlos a trabajar, pero tienes un compromiso. El compromiso es que me los vas a evangelizar, ¿sí?
Entonces el encomendero le dan ese encargo, pero el encomendero lo que va a hacer es explotar, ¿sí?, a los indígenas. Entonces va a haber mucho descuido de estarlos evangelizando. Al español le interesaba explotar lo máximo al indígena, ¿sí? Ya después la encomienda también ya para 1700 va a ser anulada, ¿no? Ven que no funciona y va a haber otras formas de trabajo. Otra forma de trabajo es el sistema de repartimiento. El sistema de repartimiento consiste en que los españoles, al ver que los indígenas pues ya les habían dado la libertad y que ellos eran libres de trabajar donde quiera, lo que van a hacer es obligar a los pueblos indígenas a que tienen que entregar, ¿sí?, semanalmente una cantidad de indígenas para el trabajo. Es decir, si un pueblo tenía 100 habitantes, tenía que entregar 4 o 5 habitantes. Llegaba el español, lo agarraba al indígena, lo llevaba a trabajar, ¿sí?, una semana, 2 semanas, y lo volvía a regresar a su pueblo. Pero el indígena sí recibía un salario, ¿sí?, porque el indígena tenía que pagar un tributo, tenía que pagar el tributo. Entonces el indígena recibe un cambio, ¿sí?, un dinero. Y esta forma se llama el repartimiento. Entonces todos los pueblos estaban obligados a entregar una cierta cantidad de trabajadores, ¿sí?, que trabajaban una semana o 15 días, volvían a regresar y se llevaban otros trabajadores, ¿sí? Entonces era un trabajo de repartimiento. Luego tenemos el pionaje, ¿sí? El pionaje consiste en que la gente, como indígena que no tenía tierras, pues digo, habían sido despojados de su mayoría de las tierras, se van a ver obligados a alquilarse, ¿sí? Se van a alquilar con los españoles y esta forma de alquilarse, trabajar por un salario, se le llama pionaje. Y finalmente tenemos lo que son los obrajes, ¿sí? El obraje consiste en que la gente que estaba, que estaban en las cárceles, o bien los indígenas, pues eran obligados a trabajar en los talleres textiles, es decir, en ese tiempo ya comienza a haber talleres textiles, pequeños talleres textiles, donde se producían telas y todo, y allí trabajaban los presos y trabajaban los indígenas, ¿sí? Y esta forma de trabajo se le llama obraje. Después, estaríamos viendo, finalmente terminaríamos hoy viendo el inciso 1.11, ¿sí? Estaríamos viendo la organización social, es decir, todo eso que estamos viendo ya lo vimos, digo, por eso vamos deprisa. La organización social, pues vamos a entender que los españoles, ¿sí?, aquí en la Nueva España, pues va a haber una división social, ¿sí? Entonces, aquí ya va a ser por la cantidad de riqueza que van a ocupar un cierto nivel social distinto. En el primer nivel tenemos los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los peninsulares eran los que venían de España, eran los conquistadores. Entonces, ellos al venir de España ocupaban los principales cargos, ¿sí?, en el gobierno, principales cargos administrativos, en la iglesia ocupaban los principales cargos sacerdotales. Ellos daban misa en las principales catedrales, ¿sí? Ellos eran los dueños de las grandes minas, ¿sí?, eran los dueños de las grandes haciendas. Entonces, esto les daba privilegios sobre la gente de aquí de América. Todos los peninsulares eran los que tenían el poder económico, político y social. Después tenemos a los criollos. Los criollos, su papá era español, su mamá era española, pero desgraciadamente nacidos en América. Ante esa situación, pues van a recibir el castigo, ¿sí? Van a ser castigados y castigados porque no van a ocupar cargos principales, ¿sí? Van a ser pequeños dueños de minas, pequeñas tierras, ¿sí? Pero hagan cuenta, militarmente
no ocupaban los principales cargos militares, ¿sí? Aquí los Galeana, los Bravo, que eran peninsulares, ocupaban cargos de soldado raso, entonces eran desprestigiados, no podían ocupar un cargo de alcalde mayor, entonces eran desprestigiados. Ante esa situación, los criollos van a ser relegados. Hagan de cuenta también en la iglesia, ¿sí? Morelos era criollo, Hidalgo era criollo. ¿Y dónde estaba Hidalgo dando misa? ¿Sí? En Dolores Hidalgo, un pueblito ahí que pues no sacaba ni para pagar, pues ni para sostenerse, ¿no? Morelos estaba en Carácuaro, Michoacán, un pueblito también que con una gran pobreza. Entonces, ante esa situación, pues eran relegados en todo. Pues entonces, cuando estalla la guerra de independencia, pues va a ser un coraje que tienen tremendo ante los peninsulares, no los van a ver como enemigos, a pesar que también tenían raza, pues eran gente blanca, ¿no? ¿Sí? Después tenemos a los mestizos, ¿no? ¿Sí? Los mestizos, pues ustedes saben que era padre español y madre indígena, y ellos, pues, también eran relegados, como eran castas, ¿sí? Las castas eran desprestigiadas, como no eran españoles ni eran indígenas, pues eran desprestigiados. Ellos, pues se alquilaban, ¿no? En las haciendas se alquilaban como capataces o bien como mayordomos en las casas grandes, ¿no? Entonces ellos ocupaban cargos, de criado, pues, en las casas, ¿no? ¿Sí? Entonces, no eran dueños de propiedades, no ocupaban cargos militares, entonces eran gente relegada por ser casta. Tenemos a los indígenas, ¿no? Los indígenas pues, era la mayoría de la población, era la población originaria, pero desgraciadamente pues era una gente relegada, no tenían derechos políticos ni derechos a la propiedad, entonces no tenían derecho a cargos públicos, entonces era gente pues también desprestigiada. Y tenemos por último, tenemos a las castas, ¿no? ¿Sí? Las castas es una mezcla de sangres que hubo aquí en América, que mulatos, que zambos, que entonces hay varias. En toda esta situación, pues las castas también van a ser desprestigiadas, no va a ser gente que pues no la quieren aquí en América. Y finalmente tenemos a la clase negra, a los esclavos que traían de África a venir a trabajar, al darle la libertad a los indígenas, pues los españoles se ven obligados a traer mano de obra de fueras, y estos van a realizar trabajos pesados en las minas. En las minas y en los ingenios azucareros, ¿no? En los trabajos fuertes. Pues aquí estaríamos, jóvenes, esperamos de que nos volvamos a ver, digo, esperamos que Dios, pues pronto mande una salvación sobre aquí, ¿no? Y que esto ya termine, esperamos de que esto termine y que pues volvamos a nuestras actividades reales. Y les pido último, ¿no? Les digo, cuiden a sus padres, cuiden a sus madres, esta enfermedad es terrible, jóvenes. El que cae al hospital enfermo es muy difícil. Yo duré ya casi 40 días enfermo, ¿no? Entonces, siento, ¿no? Que se muere. Yo no llegué al hospital, les digo, no llegué al hospital. Recibí un tratamiento médico y desgraciadamente no, pues digo, aquí estamos en esta vida, Dios haber dicho pues que dure más días el señor Apolo, ¿no? Gracias, jóvenes, y nos estaríamos viendo.